Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. El día de hoy nos corresponde analizar otras formas de responsabilidad. Hasta el momento nosotros hemos podido revisar y analizar que para que exista responsabilidad, al menos de manera atípica, es necesario que concurran ciertos requisitos. En primer lugar, un hecho humano que se traduce en una acción u omisión. Este tiene que ser antijurídico, es decir, contrario al ordenamiento jurídico, al menos desde las valoraciones, como nos diría Luis Díez Picasso. Además, tiene que, además de ser antijurídico, esta acción u omisión generada por el hombre tendría que generar un daño, ¿no? Un menoscabo que puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Patrimonial en el caso de referirnos a ciertos daños que son valuables en dinero, ¿no? Y extrapatrimonial en el caso de tratarse de ciertos daños que serán difíciles de evaluar en dinero, tal como el daño moral, o incluso la doctrina ha establecido que dentro de este daño se encontraría el daño biológico, ¿no? Entonces, una vez que hemos visto que tiene que haber esta acción u omisión antijurídica y que genere un daño, hemos podido analizar que tiene que existir además un nexo causal, ¿no? Un nexo de causalidad entre el agente del daño y el daño mismo, pero el agente del daño para ser responsable debe ser imputable, ¿no? Y otro de los elementos, otro de los requisitos para que alguien sea responsable es la imputabilidad. Finalmente, hemos terminado la temática aclarando que hay dos sistemas de responsabilidad, nuevamente, pese a que en un principio lo hemos tocado, ¿no? Al menos en materia civil, nosotros tenemos la responsabilidad civil subjetiva y la responsabilidad civil objetiva. La responsabilidad civil objetiva se va a basar en factores de atribución diferentes, ¿no? Es decir, lo que se busca mediante los factores de atribución es establecer cuál es la causa suficiente para que alguien sea responsable. Y en los factores de atribución objetivos encontramos la atribución del riesgo por parte de la ley a ciertas personas, ¿no? A ciertas personas. Tenemos además los factores de atribución subjetivos, entre los cuales estarán el dolo y la culpa, ¿no? Si alguien ha obrado de manera dolosa o culposa y ha generado un daño, entonces tiene que responder por lo mismo. Además, hemos visto y hemos empezado a analizar otras formas de responsabilidad civil, ¿no? Otras formas de responsabilidad civil, entre las cuales nosotros analizábamos la responsabilidad por otros, ¿no? La responsabilidad de los maestros respecto de los estudiantes menores de edad, la responsabilidad de los padres respecto de los hijos y la responsabilidad también de los tutores respecto de las personas que han sido declaradas interdictas, de las personas que no son capaces de entender ni de querer también, ¿no? Y hemos visto que hay ciertas circunstancias que hace que algunas personas no puedan comprender las situaciones que se dan en la realidad y quien esté a cargo de estas personas va a ser responsable por los daños generados por estas. Pero además de este tipo de responsabilidad, y hemos visto, ¿no? La responsabilidad de los padres y maestros se da por una presunción de culpa. Entonces estaríamos ante un sistema de responsabilidad subjetivo. Los padres tienen una culpa ineducando y una culpa invigilando. Y los maestros tienen una culpa invigilando, tal cual habríamos visto, ¿no? Pero además hemos visto que los patrones pueden obligarse respecto a los daños generados por los dependientes, por los empleados, por los comisionados. Y este tipo de daño, cuando nosotros lo analizábamos, veíamos que no es similar al de los padres, no es similar al, este tipo de responsabilidad, perdón, no es similar a la responsabilidad de los padres, no es similar a la responsabilidad de los maestros. Es decir, no se le atribuye la culpa al empleador,
No importa la culpa, estamos ante un caso de responsabilidad civil objetiva. Es decir, que el patrón termina siendo responsable porque la ley le atribuye el riesgo de los hechos dañosos que pudiera generar el empleado, ¿no? Entonces estamos ante un sistema de responsabilidad civil objetiva. Pero dentro de otras formas de la responsabilidad civil objetiva, en la cual no importa la culpa del responsable, sino simplemente se le atribuye las consecuencias de los daños, nosotros encontramos la responsabilidad civil por las cosas, ¿no? Y puede darse que uno sea responsable por hechos de los animales, dentro de estas circunstancias o dentro de esta clasificación, puede ser que uno sea responsable por los hechos de cosas en custodia o por el daño generado por cosas en custodia. Y finalmente, dentro de como especie de este daño por cosas en custodia, encontramos el daño generado por ruina de edificios. Vamos a desarrollarlos el día de hoy. Comencemos refiriendo a la temática del daño ocasionado por animales. Muchas veces los animales podrían generar daños a otras personas. Este tipo de daños van a implicar una responsabilidad totalmente objetiva. ¿Pero por qué? Es decir, que una persona que se sirve de un animal o que pudiera ser o que es propietaria de un animal es responsable por los daños que genere el mismo. No se hace entonces ninguna referencia a la culpa. Más que por la culpa o negligencia invigilando, se impone este tipo de responsabilidad por la exigencia social de hacer soportar los daños causados por animales a aquel que obtiene beneficios de ello. Quien tiene mascotas, quien tiene animales de los cuales se beneficia, es lógico que también sea responsable por los daños generados por estos animales. No se debe a fuerzas incoercibles de la naturaleza el daño generado por animales o a hechos imprevisibles e inevitables de terceros. El momento que uno compra un gato o el momento que a alguien le regalan un gato, que sería lo más idóneo, el momento que uno adopta un animal, sabe que el mismo tiene fuerzas internas que, bueno, pueden generar reacciones a las que uno, sobre las que uno asume el riesgo, ¿no? Es decir, ustedes tienen gatos, ustedes tienen perritos, ustedes saben que el rato menos pensado, el gato te rasca porque está jugando, te muerde, o que el perrito te muerde igual cualquier rato, o que te arañan, etcétera, ¿no? O entonces pueden generar ciertos daños. Se debe a impulsos internos propios de la naturaleza de los animales. No pueden considerarse casos fortuitos, pese a ser imprevisibles e inevitables. Con la diligencia común del custodio. Entonces, no basta probar que uno en realidad ha educado bien al animal, no basta probar que uno no ha tenido la culpa para estos casos, ¿no? Es intrascendente la culpa. La única forma así en la que se podría deslindar de esto una persona es en caso de tratarse de la ruptura del nexo causal, ¿no? Es decir, que un hecho de la naturaleza mismo, pero de trascendencia, un terremoto, un huracán, etcétera, un hecho público y notorio hubiese generado el daño, ¿no? Hubiese generado el daño. A ver, revisemos un poco más. ¿Qué dice nuestro derecho vigente sobre este tipo de responsabilidad? Aun cuando sean mansos, los animales conservan siempre un carácter fiero y salvaje. Eso nos establece la doctrina, ¿no? Los animales siempre van a tener ese carácter fiero y salvaje, ese carácter que, bueno, los lleva a desatar ciertas conductas que son imprevisibles, que muchas veces incluso podrían llegar a ser inevitables, pero ese es un riesgo que las personas mismas asumen, ¿no? En ocasiones existen manifestaciones incoercibles de violencia y agresividad física por parte de los animales. Estos comportamientos entonces son imputados
aquel que conociendo o debiendo conocer de su posibilidad de desarrollo y manifestación, se convierta en propietario o simple usuario de los animales. La persona que decide adoptar un animal, la persona que decide tener entonces la propiedad de un animal, asume las consecuencias de los hechos dañosos que pudiera generar el mismo. Es por esto que se asume la responsabilidad por los comportamientos de los animales. Así, nuestro artículo 996 del Código Civil Boliviano establece que el propietario de un animal o quien de él se sirve es responsable del daño que ocasiona dicho animal, sea que está bajo su custodia o sea que se le hubiese extraviado o escapado, salvo que pruebe el caso fortuito o fuerza mayor o la culpa de la víctima. ¿Ya? Entonces, una persona, aquí vemos dos situaciones diferentes, ¿no? Puede darse la responsabilidad tanto por el propietario como de aquel que se sirve del animal. Revisemos entonces cuáles son las hipótesis de responsabilidad. ¿Qué casos se puede dar respecto a la responsabilidad de animales? No cualquiera responde por los daños ocasionados por un animal. La jurisprudencia italiana, al menos, distingue dos hipótesis diferentes. En una de ellas, quien se sirve efectivamente del animal y obtiene beneficios de la actividad es una situación, ¿no?, respecto al animal. Tenemos además otra situación respecto del animal en la que el animal simplemente es objeto de custodia y mantenimiento. ¿Ve? Entonces hay situaciones diferentes. Es diferente que tú tengas tu gatito y bueno, tú te beneficies con ciertos gustos de verlo al animalito y darte cariño, etcétera, que, que tú cuides el gatito o el perrito de una persona, ¿no? Son dos situaciones diferentes. O que, qué sé yo, seas un peluquero de perros o un veterinario, por ejemplo, que simplemente se esté encargando del mantenimiento, como nos dice la doctrina. Son dos situaciones diferentes. El principio del riesgo de empresa solo opera si es vinculado con un provecho obtenible en abstracto. La responsabilidad por daños causados por animales corre a cargo del propietario del animal. Se transfiere a otra persona solo si esta persona se sirve del animal. ¿Ya? Entonces, consecuentemente, la entrega del animal por razones de custodia, de cuidado, control o manutención, no siendo válida no es válida para transferir el derecho de usar el animal para obtener beneficios. Y por tanto no transfiere la responsabilidad al tercero en caso de daños. Espero que se comprenda esto, ¿no? Entonces, solo va a ser responsable aquel que se beneficie del animal. Si es que, por ejemplo, yo presto a una persona mi rebaño de ovejas, no sé, ¿no?, para que esta persona pueda beneficiarse con la lana de las mismas, etcétera, bueno, entonces también esta persona será responsable por los daños que genere. Eso es muy diferente a una persona a la cual yo he entregado, qué sé yo, a mi perrito para que me lo cuide por una semana. Esta persona no se está beneficiando económicamente, ¿no?, del animal mismo. Son aspectos a tomar en consideración. ¿Cómo nos exoneramos de esta responsabilidad? La hipótesis de exoneración de la responsabilidad en caso generado por animales termina siendo el caso fortuito y la fuerza mayor, ¿no? Sobre esto hemos dado un pequeño ejemplo que diferencia el hecho del animal mismo de algún suceso externo, que sea la fuerza mayor o el caso fortuito. El caso fortuito es referible a toda hipótesis en la que falte cualquier razón de imputabilidad jurídica del daño al sujeto que tiene en custodia la utilización del animal. Por ello comprende también el caso de la culpa exclusiva del damnificado. Además del caso fortuito y la fuerza mayor, puede suceder que la misma víctima del daño hubiese ocasionado el daño, por lo cual en estos casos también podrá eximirse de la responsabilidad, ¿no? Se ha dado un caso en la jurisprudencia de un hombre que habría sido mordido por un perro, por ejemplo, ¿no?
esto implicaría que el propietario sea responsable por el daño. Sin embargo, este hombre ha sido mordido por el perro cuando intentaba ingresar a la propiedad privada del dueño del perro. Entonces, si se dan cuenta, aquí la misma víctima es la que ha generado el daño. La misma víctima se ha puesto en riesgo para que el animal pueda generar el daño. Entonces, en este caso, ya no habría responsabilidad porque sería la misma víctima la que genera aquella situación dañosa. Recordemos que el caso fortuito implica la intervención significativa de la naturaleza, mientras que la fuerza mayor implica la interrupción ordinaria del orden causal por la mano del hombre. El hecho del damnificado implica su exposición al riesgo, lo que hemos dicho hace un momento. Para finalizar esta temática sobre los daños generados por animales, tenemos que dar unas consideraciones finales. No importa la especie del animal, es irrelevante cuál fuera, qué tipo de animal tratemos, ¿no? Es relevante entonces simplemente la incidencia causal, ¿no? Lo que habíamos visto, el nexo de causalidad entre el animal y el daño generado por este. No cobra relevancia tampoco el comportamiento del animal, sino el hecho material realizado por este. Eso es sumamente importante. No importa que se trate de un perrito que toda su vida ha sido mansito, no importa que se trate de un gatito que nunca ha hecho daño a nadie. No, no importa cómo era la actitud, no importa cómo es el comportamiento de este animal. Eso no exonera de la responsabilidad. Lo que importa es el hecho material. Si ha generado un daño, debe responderse por ese daño. Vale decir, el hecho de que el incidente haya ocurrido a causa del animal independientemente de su conducta, ¿no? No es suficiente la prueba de haber usado la diligencia común en la custodia del animal, sino que es necesaria prueba del caso fortuito. Entonces uno no puede exonerarse de la responsabilidad por animales manifestando que lo ha educado de la mejor forma ante los mejores entrenadores de mascotas. No, ¿no ve? Esa no es una forma de exonerarse de este tipo de responsabilidad. Tampoco podrá decir, no, mi ganado, mi ganado no puede haber hecho daño porque es muy manso. No. Es muy manso y yo los he educado desde que eran becerros. No, o sea, no tiene sentido. El choque entre un vehículo y un animal doméstico se resuelve en igual eficacia de las presunciones de responsabilidad. Eso ha sido considerado por la jurisprudencia italiana. ¿A qué se refiere esto? Puede darse la situación en que, a ver, según los ordenamientos jurídicos, uno es responsable por los hechos de los animales, pero además es responsable por los hechos de las cosas en custodia. Entonces, si sucede un colapso entre un animal y un vehículo, ambos serán responsables según la situación, ¿no? Considerando el caso concreto también. De esta manera, entonces, hemos podido concluir con esta primera parte de la responsabilidad por cosas, ¿no? Además de la responsabilidad que surge por los daños generados por animales, se da una figura por la cual uno es responsable por las cosas de las cuales se va a beneficiar también, ¿no? Ya que el propietario de una cosa obtiene utilidad de la misma, lo que les decía, responde de los daños causados por esta, si no prueba que el daño dependía de un evento imprevisible e inevitable. Esta configura, según la jurisprudencia italiana, una responsabilidad presunta o una verdadera y propia hipótesis de responsabilidad objetiva respecto al comportamiento negativo de la gente. De igual manera, al daño generado por animales no importa la culpa. La culpa del responsable, la culpa del dueño de la cosa, no es trascendente para determinar si es responsable o no. ¿Ve? Nuestro ordenamiento jurídico establece entonces lo siguiente. Quien tenga una cosa inanimada en custodia es responsable por el daño ocasionado por dicha cosa, excepto si prueba el caso fortuito o fuerza mayor o también la culpa de la víctima. A ver, veamos a qué se refiere este daño por cosa en custodia, ¿no?
y veamos cómo uno puede eximirse de la responsabilidad también. Para eximirse de la responsabilidad por el daño generado por cosa en custodia, la víctima puede romper el vínculo de causalidad entre el agente del daño y el daño mismo, ¿no? Un ejemplo de daño de cosa en custodia podría ser un automóvil, ¿no? Que se encuentra estacionado. Puede suceder que el automóvil se ponga en marcha y, bueno, termine generando varios daños a diferentes personas. Pero puede acontecer que sea la misma víctima la que determine aquello, ¿no? Imaginemos que una persona deja estacionado un automóvil que tiene en la calle, en un lugar permitido para estacionar. El ladrón, el momento que intenta irrumpir, el momento que intenta violentar los seguros del automóvil, termina poniéndolo en marcha y generándose a sí mismo un daño. Esto puede acontecer, ¿no? Y si esto acontece, estamos pues ante la culpa de la víctima, por ejemplo. De igual manera, puede eximirse de la responsabilidad en caso de existir fuerza mayor o caso fortuito. Por último, la culpa de un tercero también va a eximir la responsabilidad por las cosas en custodia. Recordemos que no se está realizando entonces un análisis de la culpa, ¿no? Simplemente las formas mediante las cuales uno va a dejar de ser responsable es probando la ruptura del nexo de causalidad, ¿no? Puede suceder, qué sé yo, que acontezca un terremoto tan fuerte que mi televisor salga por la ventana del edificio, ¿no? Y esto caiga sobre el automóvil de una persona. Imaginemos. Entonces estamos ante una situación, ante un caso fortuito en esta circunstancia, ¿no? Cosas que generan responsabilidad. Las cosas que generan responsabilidad por su custodia no necesariamente requieren de una relación contractual previa, ¿no? Estamos hablando de una relación, justamente de una responsabilidad extracontractual. El momento que se cae una maceta, por ejemplo, de mi balcón, generando daños, lesiones a una persona, no estamos pues ante una situación para nada contractual, ¿no? Es decir, que cualquier relación entre cosa y sujeto en la que exista un deber de control y disponibilidad puede generar la imputación de los daños al individuo por la cosa. No existe ni siquiera un requisito de peligrosidad de la cosa, es decir, no es necesario que la cosa sea un riesgo como tal. Basta el surgimiento en la propia cosa de un agente dañoso, incluso ocasional. La cosa puede ser cualquier bien mueble o inmueble. ¿Cuál es el fundamento de este tipo de responsabilidad? ¿Por qué motivos somos responsables por los daños que generen nuestras cosas? La verificación del daño en el ámbito del dinamismo de la cosa y el desarrollo de un agente dañoso surgido en la cosa van a justificar en primer lugar, la responsabilidad por la cosa, ¿no? La cosa tiene una propia dinámica, como ustedes saben. Responde a leyes físicas, ¿verdad? Y al responder a leyes físicas, bueno, nosotros también sabemos que puede generar en algún momento algún daño. La existencia de un poder físico efectivo de un sujeto sobre la cosa, ¿no? Además existe aquel poder que tenemos sobre las cosas y este poder que tenemos sobre las cosas implica el deber de custodiar las mismas, vigilarlas para que no produzcan daños a terceros. Por lo cual, si las cosas terminan generando daño, seremos responsables por ello. Consideraciones finales respecto a este tipo de responsabilidad. La relación con la cosa tiene que ser estática. Si el comportamiento humano es activo, entonces se aplica la responsabilidad civil subjetiva, ¿no ve? Y no esta responsabilidad civil objetiva. Es decir, no puede considerarse un daño generado por una cosa a un daño, a una lesión, digamos, que se hubiese generado porque alguien le ha lanzado un florero a otra persona. No, ahí estamos ante una responsabilidad por culpa, porque ha sido la persona la que ha generado el daño y se ha valido del objeto. Cuando hablamos de la responsabilidad por cosas en custodia, es la cosa misma en su dinámica
la que ha generado el daño. ¿Entienden? Se comprende aquello, ¿no? La responsabilidad por cosas en custodia hace referencia al daño causado por la cosa libre de operar por efectos de su dinamismo natural, independientemente del obrar de quien tiene la custodia. La cosa no necesariamente tiene que ser peligrosa, siendo suficiente que el daño sea causado por una anomalía que no ha sido remediada por el custodio. La responsabilidad por ruina de edificios, que vamos a ver en un instante más, es una especie de esta responsabilidad por cosas. Todavía existen perspectivas diferentes, ¿no? Algunos dicen que habría una culpa invigilando. Sin embargo, la tesis mayoritaria respecto a la responsabilidad por cosas en custodia termina estableciendo que estamos efectivamente ante una responsabilidad civil objetiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se toma en consideración el elemento de la culpa. De esta manera, entonces, hemos concluido con esta segunda. Para finalizar, entonces, nuestra clase del día de hoy, nuestro avance del día de hoy, revisemos el daño por ruina de edificio, que es una especie de, dentro de la responsabilidad generada por cosas en custodia, ¿no? La responsabilidad por ruina de edificio ha sido regulada por nuestro Código Civil, ya que establece el mismo que en materia de daños a causa de la ruina de un edificio o cualquier otra construcción, la responsabilidad se atribuiría al propietario. De lo manifestado se puede concluir, como refiere Guido Alpa, que el daño deriva del defecto del mantenimiento o vicio en la construcción. También quedan a cargo entonces del propietario otros daños debidos a causas diferentes. Por ejemplo, la jurisprudencia italiana ha establecido que las filtraciones que generen daños, las filtraciones por tuberías rotas, por ejemplo, que generen daños, también van a generar la responsabilidad por esta forma, ¿no? Que es la ruina de edificios. De esta manera, se puede identificar una forma de responsabilidad civil objetiva cuando el Código Civil, en su artículo 997, establece que el propietario de un edificio u otra construcción va a ser responsable del daño causado por su ruina, excepto en el caso de probarse el caso fortuito, fuerza mayor o la culpa de la víctima. Como se puede ver acá, se puede probar elementos externos. No es necesario probar que uno no tiene la culpa, porque al final la culpa termina siendo intrascendente en estos casos de responsabilidad civil objetiva. Pero a efectos de este tipo de responsabilidad, ¿qué se considera edificio? La palabra edificio está tomada en el sentido amplio, es decir, no solo se va a referir a ciertas construcciones o ciertas construcciones de pisos, por lo cual va a comprender toda clase de construcciones o elementos de una construcción: madera, materiales de piedra, ladrillos, cemento armado, construcciones de hierro, etc. El edificio puede causar daños por destruirse total o parcialmente, ¿no? Entonces no es necesario que todo el edificio termine cayendo para que uno sea responsable. Puede darse por la ruina parcial del mismo. Tal como hemos visto, esto puede suceder por diferentes motivos. Vicio en la construcción o en el suelo. Puede ser que no se haya acudido a las técnicas necesarias y válidas para la construcción, o puede ser que no se haya realizado el estudio correspondiente de los suelos en su momento. Puede darse por el defecto en el mantenimiento, es decir, que no se ha cumplido con los gastos necesarios para preservar el edificio, o también puede darse por la mala calidad de los materiales con los que hubiese sido construido el edificio, ¿no? ¿Quién es el responsable en estas circunstancias, estimados estudiantes? Tal cual establece nuestro Código Civil, el responsable es el propietario. ¿Podrá ser el inquilino, también denominado dentro de la relación contractual el arrendatario? Si bien el arrendatario del bien podría tener responsabilidad, esto no sucede ante terceros, sino simplemente ante el arrendador. Revisemos el artículo 690 del Código Civil. El mismo establece que en el arrendamiento de inmuebles, el arrendador debe efectuar reparaciones de la cosa a fin
de que continúe sirviendo al uso o goce para el que ha sido arrendada. El arrendatario queda obligado a informar al arrendador a la brevedad posible sobre las necesidades de tales reparaciones. Como se puede ver, entonces, el arrendador, es decir, el que usualmente es el dueño de casa, el propietario usualmente, es el que tiene aquel deber de generar las reparaciones sobre los bienes muebles o inmuebles que alquila, ¿no? Que va a entregar al denominado arrendatario, también comúnmente llamado inquilino. Entonces, el inquilino, o también llamado arrendatario, sencillamente tiene el deber de informar sobre la necesidad de las reparaciones. De esto se evidencia que el arrendatario no podría ser responsable por los daños que genere la cosa, ¿no? El propietario conserva entonces un deber de vigilancia sobre el estado de conservación de las construcciones, de modo que el poder deber de vigilancia sobre posibles deterioros del inmueble y sobre su custodia corresponde al arrendador. Sin embargo, podría darse el caso de un arrendatario negligente, es decir, un inquilino o un arrendatario que no informe oportunamente de las reparaciones que se tienen que generar. En esta circunstancia, estamos ante una causa autónoma y absorbente del evento lesivo, ¿no? Y en este caso sí podría darse la responsabilidad del inquilino, si él mismo genera el daño en mérito a su negligencia como tal, ¿no? Pero la regla es que el propietario de la cosa, de la ruina de un edificio, el propietario de un edificio sobre el cual ha existido ruina, sea el responsable por los daños que genere el mismo, y no así el inquilino, ¿no? Si el inquilino hubiese informado de manera tardía, por ejemplo, será responsable ante el arrendador, ¿no? Ahora, es diferente un inquilino que, por ejemplo, sabe que hay filtraciones, pero que además está clavando un póster en la pared de su dormitorio y, bueno, termina en mérito a esta actitud negligente generando el daño. También en ese caso podría ser responsable él mismo, ¿no? Si se dan cuenta. ¿Cuáles son los eximentes de responsabilidad para este tipo de casos? Algunos autores manifiestan que estamos ante una presunción juris tantum o una presunción simple contra el propietario. Al tratarse de un caso de responsabilidad objetiva, no es posible alegar eximentes de responsabilidad, es decir, uno no puede decir, bueno, mi edificio ha generado un daño por legítima defensa o por estado de necesidad. No, no van a operar entonces estos elementos. Tampoco parece ser razonable la invocación de la no culpa, ¿no? Yo no he sido culpable, no, eso es intrascendente. Sin embargo, tal como hemos visto, el artículo 997 permite que pueda eximirse la responsabilidad cuando exista caso fortuito, fuerza mayor, culpa de la víctima, pero también según lo que nosotros hemos podido ver en nuestras anteriores clases, una de las formas mediante las cuales se puede eximir la responsabilidad es justamente la responsabilidad de un tercero, ¿no? El hecho de un tercero, que se pasa al tercero. En realidad, el responsable tendría que ser otra persona y esa persona tiene que responder, no yo. Podría darse esa circunstancia también. Para finalizar esta temática, tenemos que establecer algunas puntualizaciones. En primer lugar, la ley presupone que una vez comprobado el nexo de causalidad entre la ruina y el daño determinado, el propietario tiene que responder por él mismo. Entonces, puede suceder que la ruina de otro edificio genere que mi edificio cause el daño, ¿ya? Pero en este caso, quien debe probar esto es el propietario del edificio que hubiese generado el daño. Entonces hay una especie de inversión de la carga de la prueba, ¿no? Quien debe probar no es la víctima no tiene que decir, ah, bueno, entonces ha sido este otro del otro edificio, no. La víctima solo tendrá que probar el nexo de causalidad, ¿no? Entre la cosa que ha generado el daño y el daño mismo. Es decir, que la víctima se exime de probar estos aspectos. La jurisprudencia italiana ha considerado que en los daños causados a un tercero por la ruptura de tubería de agua,
forman parte de este tipo de responsabilidad. También ha establecido que estas normas se aplican a la administración pública, ¿no? Hay ciertos bienes que pertenecen a ministerios, que pertenecen a entidades públicas y que las entidades públicas también tendrían que cuidar, digámoslo así, ¿no? Tendrían que resguardar. Entonces, si estos generan daños, la administración pública podría ser responsable. De igual manera, dentro de esta forma podría ingresar el daño generado por plantaciones, ¿no? Por plantaciones. Habiendo realizado entonces estas consideraciones, podemos dar por finalizada esta clase y también por finalizado el análisis de los casos concretos de responsabilidad de ciertos casos especiales establecidos por nuestro ordenamiento jurídico. Muchas gracias. Si es que tienen dudas, ya saben, estamos abiertos a responder cualquier pregunta que tengan. Hasta el miércoles.